Entonces hoy nos vamos a encontrar con tres leyes, que de alguna manera marcan tres momentos respecto a la historia de la educación, de las políticas educativas, perdón. Un primer momento cuando aparece esta tensión entre Iglesia y Estado, vinculado en nuestro país a la consolidación del Estado oligárquico liberal, de lo que se conoce como la generación de 1880, consolidación de ese Estado liberal y la ley que dispone de una educación primaria, obligatoria, y esta tensión tiene que ver con una tensión con respecto al derecho a la educación, decíamos, ¿no? Por un lado estaba la Iglesia, ¿no?, que era la que hasta entonces se había encargado de la educación, la cual habla de la persona, entonces habla de el derecho personal, el derecho del alma, que era sobre lo que tenía poder la Iglesia, frente a todas las líneas más individualistas, la importancia del individuo por parte del liberalismo, ¿no? Entonces, desde la posición liberal se plantea que existen libertades individuales y se tiene la libertad de elegir, de acceder a la educación, contraponiéndose a lo que veía, al derecho que consideraba la Iglesia, que la veía como que era la Iglesia la que tenía este derecho sobre las almas. Y por el otro lado, diríamos, ya desde las políticas propias del siglo XX aparece esta concepción de el derecho a la educación como un derecho social, ¿no? En este caso, pensar la educación como derecho social es vincularse ya a lo que sería el modelo keynesiano, ese modelo de estado de bienestar, que supone una garantía efectiva, ¿no? Si uno observa el derecho a la educación de distintas dimensiones, podríamos decir desde un marco legal o desde un marco normativo, acá parece interesante cómo es formulado este derecho, ¿no? Por el otro lado, qué rol del Estado, o sea, cuando uno analiza, cuando uno lee una legislación, es importante analizar estas distintas dimensiones que se pueden observar en estos instrumentos que son las leyes. La ley, ojo, que no es ni lo que, es decir, yo conociendo la ley no conozco el sistema educativo, ¿no? Sino que es un elemento más, una normativa, un marco, ¿no?, un marco regulatorio que tiene. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, nuestro primer, no puede existir ninguna ley que vaya en contra de la Constitución. Es decir, la ley de leyes es la Constitución Nacional. Luego están las constituciones provinciales, porque somos un país federal, ¿no? Entonces cada provincia tiene su propia constitución, que no puede contradecir a la Constitución Nacional. Esto que se dice una relación jerárquica entre las normas, ¿no? La norma inferior siempre está determinada en su contenido por la norma superior, ¿no? Por otro lado, vamos a tener en esa división de poderes que implica a nuestra manera de comprender y de organizar el Estado nacional y los estados provinciales, tenemos las cámaras, tenemos cámara baja y cámara alta, diríamos, o sea que tenemos legisladores, tenemos senadores y diputados. Estas dos cámaras
son las que se encargan de sancionar las leyes nacionales, a partir de las cuales las provincias pueden adherir a esas leyes, ¿no? Es decir, cuando se sanciona una nueva ley, la Ley Federal de Educación o la ley vigente de educación, las leyes provinciales de educación requieren reforma, ¿no? Para tener en cuenta esa ley vigente, esa nueva ley que va a estar vigente, ¿no? En ese sentido, esta relación que decíamos jerárquica. Por otro lado, tenemos, el Poder Ejecutivo que escribe y elabora como marco legal los decretos, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, después tenemos el Ministerio de Educación, que en nuestro país tuvo una larga tradición ligada a estar junto con Justicia y Educación. En el peronismo histórico se divide y se crea el Ministerio de Educación y Cultura, y desde entonces pasa a tener una entidad hasta que se crea el Ministerio de Cultura y queda solamente como Ministerio de Educación, pero va teniendo una diversidad de nombres y que eso tiene que ver con las leyes de cuando asume generalmente un nuevo gobierno, arma las leyes de gabinete, ¿no? De cómo va a organizar el gobierno, que son los ministros, dependen del Poder Ejecutivo. Y posteriormente en la provincia de Buenos Aires no tenemos ministerio, sino que tenemos un ente autárquico que es la Dirección General de Cultura y Educación, de la cual nosotros dependemos. Esta Dirección General de Cultura y Educación tiene marcos legales, que son resoluciones, disposiciones, comunicaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos regidos en los institutos por la famosa resolución 4043, ¿no? Que es nuestro marco legal que tenemos que conocer para funcionar dentro de la institución, ¿no? Bien.